Muy buenas tardes, saludos a todos. Este es el informe semanal del movimiento larouchista. Mi nombre es Dennis Small. Hoy es lunes 10 de agosto. Creo que es útil empezar con una reflexión sobre el hecho de que a lo largo de sus 50 años de actividad política y científica y sus pronósticos, que ahora se sabe han sido tan certeros, de Lyndon LaRouche, hablo de Lyndon LaRouche. Entre las otras cosas que le trataron de hacer a LaRouche, los ataques, el encarcelamiento y cosas por el estilo, una de las cosas más constantes fue denunciarlo por ser apocalíptico y que estaba exagerando para que la gente no le prestara atención. Y en particular lo apocalíptico, supuestamente, de los pronósticos de LaRouche giraba sobre dos temas. Primero, que LaRouche insistía que estábamos muy cerca a una posible guerra termonuclear si no se cambiaba la dirección del enfrentamiento geopolítico. Y segundo, fue lo que él decía sobre el maltusianismo, sobre la intención de despoblación por parte del establishment financiero internacional y que eso, esa orientación económica maltusiana, es lo que estaba en el centro del desplome del problema financiero internacional y demás. Ahora resulta que esos dos aspectos por los que siempre se denunció a LaRouche de apocalíptico son los dos puntos centrales del cuadro estratégico e innegables los dos puntos. Primero, sobre el tema de, del peligro de guerra, eh, pues hay declaraciones explícitas de eh, Elbridge Colby, que es el subdirector para asuntos políticos del Departamento de Defensa. Es el nieto de William Colby de la CIA y es la persona que además redactó el documento estratégico eh, para el hemisferio occidental, el documento de seguridad, la estrategia de seguridad, pero declaraciones explícitas de él, como voy a repasar en un momento, de que Estados Unidos se tiene que preparar para un enfrentamiento nuclear, eh, enfatizando más el aspecto de armas tácticas para ver si se puede limitar la guerra a un aspecto táctico. Y hay más declaraciones, además de las de Colby, pero ese peligro de guerra que estamos enfrentando es uno de los temas centrales en este momento, a la vista de todos. El otro aspecto es esto de la orientación maltusiana, despobladora, de, de toda la argumentación de que el hombre no tiene la posibilidad de seguir creciendo porque los recursos son finitos, nos los vamos a acabar y por lo tanto hay que reducir la población. Han habido gente que ha propuesto reducirlo a 1.000 millones, 1.500 millones de habitantes. La última propuesta viene de una revista y un autor supuestamente muy respetables en todo el ámbito del ambientalismo y de los ecologistas. La revista se llama Sustainable Development, Desarrollo Sustentable. El autor eh, es un tal William Rees, un ecologista canadiense, que es la persona que inventó la frase de la huella ecológica o la huella de carbón. Y publica un artículo en esta revista que, según la ONU, es una revista que cuenta con un prestigioso factor de impacto de 9,3. Es decir, se le considera muy, muy importante. Y lo que dice en este artículo es muy simple, que hay que reducir la población en 4 millones, perdón, 4.000 millones de seres humanos, porque no hay capacidad de carga para más. Recomienda que se haga con métodos voluntarios. No está proponiendo abiertamente un genocidio descarado, pero propone que se haga por varios métodos voluntarios, de control natal, de reducir el consumo, cosas por el estilo. Ahora, claro, como sabemos de la ciencia de economía física que la Rus desarrolló, si uno trata de regresar a un estadio anterior, a una condición pretérita,
en cuanto a tecnología, en cuanto a la cantidad de población, en cuanto a la economía, eso no es algo que simplemente se puede hacer y queda ahí. Se desata una espiral sin fondo, porque una población de 4.000 millones de personas no pueden mantener un sistema económico en el mundo actual con las tecnologías existentes sin recortes tan drásticos que va a desencadenar otra reducción poblacional. O sea, estamos ante una propuesta que en realidad, más, palabras menos, significa algo parecido al efecto que tendría una guerra termonuclear. Y eso es lo que no solamente está en esta revista, sino que ya después de eso hay muchos comentarios en los medios de Europa, de Estados Unidos y demás de cuán sensata es esta propuesta y hay que evaluar todo eso. Entonces, eso es uno de los puntos. El otro punto por el que siempre se le tachaba de la Rusia apocalíptico es sobre el asunto del peligro de guerra. Ahora, antes de entrar a ese aspecto en detalle, son esos dos puntos, quiero simplemente recalcar que esto que se promueve tanto, estamos hablando del mundo transatlántico, que es la gran minoría mundial. Es cierto, los que estamos en esta llamada, en esta discusión, generalmente vivimos, bueno, vivimos en las Américas, norte y sur, y otros cuantos en España también, pero formamos parte del sector del transatlántico. Sin embargo, no es lo que está pasando con la mayoría global. No es la orientación, no es la problemática que viven en China, en India, en el resto de Asia, buena parte de África, en Rusia. Es decir, es otro mundo. Están en un proceso de desarrollo, de expansión, de avances científicos y tecnológicos. Y este tipo de pesimismo cultural simplemente no tiene cabida porque es falsa y se ve claramente. Ahora, una de las cosas más interesantes que ocurrió esta semana en ese sentido es que el director general de la Rosatom de Rusia, que es la agencia nuclear, pero no es nada más la agencia nuclear, hace muchas otras cosas. El señor se llama Alexei Likachev. Él dijo que la empresa china Sea Legend Shipping estaba empezando a operar en la ruta del Mar del Norte. Ahora, para darles una idea de lo que es esa ruta del Mar del Norte, voy a compartir la pantalla. Espero que esto funcione para poderles indicar en este uso que estamos haciendo de Google Earth. Aquí estamos en el hemisferio occidental, pues la ruta del norte, si vamos viendo, está pasando en la parte norteña, más o menos corriendo, por lo menos de aquí, de esta parte norteña de Rusia, pasando por Kamchatka, la península de Kamchatka, y luego cruzando por el estrecho de Bering y por toda la costa de Rusia. Tienen varios puertos que están construyendo, ciudades y demás, y llegando al puerto de Arcángel, que queda en la parte occidental en el océano Ártico. Y por supuesto que hay rutas adicionales que le dan la vuelta a la parte de Escandinavia. También pasa aquí bajando al puerto de San Petersburgo y demás. Es una ruta extremadamente importante que se ha abierto no solamente como resultado de la expansión de esta región en términos de la temperatura, pero también porque Rusia ha construido una flota de rompehielos nucleares, que es la más grande del mundo. Por eso Rosatom es la que está encargada de todo esto. Ahora voy a mostrarles esta misma ruta, pero desde otra perspectiva. Si puedo llegar a eso, un momento, por favor. Em, Vamos a ver. Y tengo que buscar.
ese mapa. Muy bien, ya lo ubiqué y ahora se los voy a presentar. Bueno, aquí pueden ver este es un mapa, no es de Google Earth, sino un mapa que dibujamos nosotros en EIR, que da la indicación de cuál es este corredor de transporte, este, que corre alrededor, bueno, como decía aquí, de Vladivostok, un poco más al sur, a Magadán, a Nadir, pasando por el estrecho de Bering, a Tixi. Todos estos son puertos que ya han construido en Rusia. Katanga, Saveta, eh, llegando a Archangelsk, o sea, Arcángel. Y también pudiendo bajar a San Petersburgo también. Entonces, esto es una ruta muy interesante y lo que decía el director general de Rosatom es lo siguiente. Un momento. Ok. Dice, hoy damos un paso más. La naviera china Sea Legend Shipping tiene previsto efectivamente poner en marcha la primera ruta regular hacia Europa y Rosatom ya ha concedido permisos para que 7 buques transiten por la ruta del Mar del Norte. Y luego dijo que una primera prueba se había demostrado ya de la ruta y que reduce el tiempo del viaje, de la travesía, casi a la mitad, de 37 días a 20 días. Ahora, en términos de eficiencia de la infraestructura mundial y de la carga mundial, esto es enorme. Dijo que esto es todavía más importante y necesario por la situación permanentemente difícil, dijo, en el Golfo Pérsico. Y esto es verdad, sin embargo, también es cierto que aún antes de todo lo que ha pasado con el Estrecho de Hormuz, del 2003 al 2000, perdón, 2023 al 2025, ya se había triplicado el tráfico de contenedores chinos por esta ruta. Se ha referido a esta ruta como la más segura, más fiable y más eficiente. India también ha empezado a expresar gran interés sobre estas posibilidades. Entonces, de nuevo, si regresamos, si logro hacer esto sin demasiada complicación, podemos ver aquí en el Google Earth cómo está la cosa, porque desde la perspectiva de los países de Rusia, China, India, Pakistán, Afganistán, Irán, una de las cosas claves, obviamente, es que no solamente este estrecho de Hormuz es un cuello de botella que por actividad bélica de Estados Unidos e Israel queda cerrado. También Bab el Mandab, que está aquí, en la apertura del Mar Rojo, también está esencialmente cerrado al tráfico. También hay el problema del Mar Negro, que estoy indicando aquí, y del Mar de Azov, en el sentido de que Rusia no está pudiendo exportar por esta región aquí, en el Mar de Azov. Normalmente Rusia exporta una buena parte, el 25% de los granos que exporta, que pasa aquí al lado de Crimea y luego sale por el Mar Negro. Pero por lo que está pasando con los drones ucranianos, eso ya no es posible. Pero de la misma manera, Rusia está atacando a la región de Odessa, que queda aquí, en Ucrania, y hay 3 puertos que llevan la mayoría del tráfico de Ucrania, de exportación de granos y también importaciones de pertrechos militares. Entonces, está este puerto del de Odessa y otros dos, se me olvidan los nombres en este momento, pero uno está un poco más al oeste y el otro más al este, también sobre el Mar Negro. Entonces, esto nos da una idea de lo que
es la intención y lo que está pasando en estas regiones del mundo, resultado de las guerras y la guerra económica. También hay avances importantes en la idea de construir un ferrocarril de Rusia a Irán. Bueno, no debería haber quitado ese mapa. Eh, Voy a ponerlo de nuevo porque sí es útil poder ver esto en la pantalla. Lo que les quería mostrar aquí, bueno, primero lo vamos a ver aquí en este mapa. Esto que es el corredor de transporte norte-sur, corredor internacional norte-sur, que va de San Petersburgo, baja, tiene ferrocarril, pasa del lado occidental del mar Caspio, eh, y luego baja, según la trayectoria, al puerto de Chabahar en Irán. Hay un trecho pequeño aquí en Irán de 25 kilómetros que no se ha construido. Y la idea es que luego pasaría del puerto de Chabahar al puerto de Mumbai en India. Ahora, eso es algo bien interesante. Si ven lo mismo ahora aquí perdón, tengo que ahora ponerlo en el Google Earth. Aquí se puede ver en esta, no está dibujado aquí, pero pueden ver la idea es el ferrocarril baja, bueno, desde San Petersburgo, bajando por Moscú, por esta parte occidental del mar Caspio y luego de ahí bajaría pasando por Irán al puerto de Chabahar y luego a India. India está muy interesada en esta ruta norte-sur porque no se ha asociado con la franja y la ruta. Pero ahora los rusos han propuesto el viceprimer ministro de Rusia, Kuznulin, ha propuesto la idea de que hay que construir otra, otra ferrovía, otro ferrocarril, pero que bajaría directamente de Rusia, digamos de Moscú, pero pasaría a India corriendo por Kazajistán, por Uzbekistán, Afganistán, Pakistán y luego llegando a la India. Es decir, una ruta que no es vulnerable a los ataques por los cuellos de botella marítimos que los británicos están lanzando. Y si miramos todo el planeta, vemos que lo que están haciendo eh, en Eurasia, como dijeron los rusos hace algún tiempo, todo está virando ahora en la dirección del sur y hacia el este. Ahí está el desarrollo, porque del lado transatlántico, pues simplemente no ha habido la posibilidad porque el occidente está declarándole la guerra. Ahora, en este sentido también me parece muy importante recalcar declaraciones que hizo el presidente Lula en julio y agosto respecto a la relación con Estados Unidos, China y Rusia. El, para fines de julio, Trump había reanudado los aranceles de 50% en contra, no de Brasil, en contra de Lula. Quieren tumbar a Lula. Eso es lo que están haciendo. No quieren dejar que gane las elecciones, que es lo que parece que va a ocurrir, a no ser que haya mucha guerra económica y financiera. Pero después de eso, Lula escribió un artículo firmado en el Washington Post el 26 de julio, donde, entre otras cosas, dijo: lo que nos falta son socios fiables y predecibles. En ese vacío, ya que Estados Unidos no lo está haciendo, otros países se han presentado como alternativas, ofreciendo una agenda positiva capaz de fomentar el desarrollo económico y social. Bueno, eso no se quedó en palabras. El mismo 26, el día que salió publicado esto, Lula llamó a Xi Jinping por teléfono, hablaron más de una hora obviamente sobre el cuadro internacional y las amenazas que vienen de Estados Unidos y de Londres. Y lo que dijo la declaración entre los dos países después de esa llamada es que se expresó un compromiso compartido
para ampliar la cooperación en ámbitos estratégicos y de alta tecnología, como la inteligencia artificial, los satélites, el procesamiento de minerales críticos y el comercio de fertilizantes. Eso con Lula. Una semana más tarde, el 4 de agosto, Lula habló con Putin y habló más de una hora y ahí expresaron, dijo, nuestra intención de intensificar la cooperación en cuestiones como la energía, la ciencia y la tecnología y el sector naval. Ahora, mientras eso está pasando en las tres cuartas partes del mundo que expresa ese sur global, tenemos una situación mundial por culpa de lo que pasa en el transatlántico extraordinariamente peligroso. Y creo que hay cierto pesimismo y parálisis que ha, eh, se ha extendido en Occidente como resultado de esta situación terriblemente peligrosa y sin solución a la mano aparentemente. En este contexto es que hay gente en Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, que empezaron a promover muy activamente a principios de agosto la idea de enfatizar armas nucleares tácticas en Estados Unidos, porque esas supuestamente se podrían usar en una guerra regional limitada sin que vaya a una guerra nuclear general estratégica. Ahora, esa idea es una locura total, porque como han demostrado en muchas ocasiones, científicos que conocen el tema como Ted Postol de MIT y otros, no puede haber una guerra limitada. Nadie puede ganar una guerra, todos salen perdedores y va a ser una guerra estratégica. Sin embargo, el 5 de agosto se realizó en Nebraska, el estado de Nebraska, Omaha, Nebraska, una conferencia sobre disuasión estratégica. Una de las personas que habló ahí fue Colby, que les decía que es el que escribió, Elbridge Colby, el que escribió el documento sobre estrategia de seguridad, pero es el viceministro, vicesecretario de Defensa por asuntos de política pública. Y él dijo muy claramente, bueno, tenemos que ver las posibilidades de cómo manejar una guerra limitada y tener las armas nucleares tácticas para poder hacerlo. Pero no fue el único. El almirante Richard Correll, comandante del Comando Estratégico de Estados Unidos, o sea, no es un almirante cualquiera por ahí, comandante del Comando Estratégico de Estados Unidos, informó a los medios el 7 de agosto, después de esta conferencia, saliendo de la conferencia, dijo, hay que pensar en términos de ampliar las opciones de que dispone el presidente de Estados Unidos para cualquier escenario de escalada concebible. Y luego explicó, abarca desde nuestra exquisita capacidad no cinética hasta nuestra capacidad convencional, pasando por, si se quiere imaginar, algún tipo de intercambio nuclear limitado, hasta una escalada de máxima intensidad. Entonces están empezando a presentar la idea de que una guerra táctica es posible, deseable y factible y que se tienen que desarrollar las armas para lograrlo. Esto produjo respuestas inmediatas de China y de Rusia. De parte de China, bueno, salió en el periódico Global Times, que como ustedes saben, a menudo expresa la opinión del gobierno, es un diario semioficial. El 6 de agosto, un día después de que Colby dijo sus barbaridades, ellos dijeron en este periódico, en un artículo editorial, eh, citaron a un experto chino que afirmó que Washington está exagerando las amenazas externas para justificar el desarrollo de armas nucleares tácticas. Aunque dichas armas puedan ser técnicamente viables, ignora que cualquier uso nuclear desencadenaría represalias con consecuencias catastróficas, dijo este experto, Shang Chunche. Luego este mismo señor dice que al rebajar deliberadamente el umbral nuclear, Estados Unidos no hará más que vulnerar la estabilidad nuclear mundial y alimentar una nueva carrera armamentista.
El mismo, después de lo que salió esto, lo mismo fue dicho, muy parecido, del lado de Rusia por Dmitry Trenin, que es el presidente del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales. Trenin, que también ha participado en varias ocasiones en las mesas redondas de EIR y del Instituto Schiller. Y Trenin, sin pelos en la lengua, dijo lo siguiente: como resultado de esta guerra nuclear táctica, como resultado, la propia seguridad de Estados Unidos se vería gravemente perjudicada. Los conflictos en cuestión dejarían de ser regionales y pasarían a ser globales. En lugar de reforzar la seguridad de sus aliados, Estados Unidos se enfrentaría a una amenaza directa y cada vez mayor para sí mismo. Una estrategia nuclear de este tipo puede parecer atractiva, pero su aplicación sería un camino hacia la autodestrucción, dijo Trenin. Yo creo que queda bastante claro lo que esto significa. Ahora, una iniciativa que, entre otros, el Instituto Schiller ha apoyado, que ha salido de las reuniones de la Coalición Internacional por la Paz, y en particular una de las personas de Pax Christi y Veteranos por la Paz de Estados Unidos que ha participado en esas reuniones muy a menudo, se llama Jack Gilroy. Se ha elaborado y está circulando y ahora tiene mucho apoyo internacional una carta abierta al arzobispo John Wester de Estados Unidos de Santa Fe, Nuevo México, que es donde está el laboratorio de los Álamos. Entonces, tiene una argumentación histórica muy interesante, larga, pero lo que le dicen al arzobispo Wester es lo siguiente: que por favor tome cartas en el asunto hablando con el Papa. Dijo, con esto en mente, con lo que había pasado entre Rusia, perdón, la Unión Soviética y Estados Unidos con lo de Cuba, dijo, con esto en mente, estábamos pensando que quizá hoy sería el momento de que ocurriera algo parecido, que fue la intervención del Vaticano para calmar esa situación. Y siguen diciendo, ¿podría el Papa León XIV convocar una conferencia de paz con el propósito de retirar las armas nucleares de la frontera rusa y pedir la abolición de las armas nucleares en todo el mundo? Y luego dicen en la carta que él podría ser el diplomático ideal para, para alentar al Papa León a que reúna a Putin, Trump y a Xi Jinping para planificar el fin de las armas nucleares y allanar el camino hacia una nueva transición económica, pasando de una economía de guerra al desarrollo económico para todas las personas en todas partes. Su intersección y el firme liderazgo del Papa León podría alejarnos de la locura absoluta que estamos viviendo ahora mismo. Ahora, esto nos parece una iniciativa importantísima que ya está recibiendo mucho apoyo, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional, precisamente porque no solamente aborda el tema del peligro nuclear y que se tiene que hacer algo para asegurar la paz, sino creo que tiene dos elementos en particular muy, muy precisos. Además de toda la discusión histórica que mucha gente no conoce del papel del Vaticano cuando la crisis de los misiles cubanos. Esos dos puntos son los siguientes que leí. Número uno, hay que retirar las armas nucleares de las fronteras de Rusia. Es decir, están reconociendo que independientemente de lo que uno pueda pensar de Rusia, Ucrania y todo lo demás, es imperativo que Occidente retire las armas de la frontera de Rusia. Se va a provocar una guerra nuclear, punto número uno. Punto número dos, quizás lo más fundamental, es que dicen que esta orientación hacia la paz se basa en el desarrollo, que tiene que haber desarrollo económico, acabar con la economía militar e irnos a una economía de desarrollo económico para todos los países, todas las personas en todas las partes. Y esto es algo muy parecido, muy cercano a lo que Helga Sepla-Rush ha insistido en reiteradas ocasiones,
que tenemos que tener una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo a nivel mundial, que tenemos que acabar con este parálisis político que se está viviendo en Occidente ante este horror que es el peligro de guerra nuclear. Entre paréntesis, eso puede ocurrir muy a menudo. Si uno ve una cosa horrible, la mente a veces simplemente se paraliza. Pero eso no ayuda para resolver el problema. Es importante que uno use ese horror y ese peligro y ese desastre para activarse y activar a otros exactamente en esta dirección de los cambios políticos y económicos requeridos para garantizar que este mundo pueda seguir existiendo. La orientación que se requiere en Occidente es, en términos generales, exactamente la que existe en el sur global, como habíamos indicado, que el Mar del Norte, que el ferrocarril norte-sur, todos los grandes proyectos. Y el sur global está abierto a que Estados Unidos y Europa cambien su orientación. Si Estados Unidos regresa a la orientación de Franklin Roosevelt, si regresa a la orientación de Lyndon LaRouche, si las voces independientes de nuestros candidatos Diane Sare y José Vega tienen un impacto visible, grande en Estados Unidos, eso le va a encantar al sur global y va a crear las condiciones donde podamos llegar a un acuerdo, una negociación, una nueva arquitectura, un nuevo paradigma de apoyo al desarrollo y seguridad mutua de todos los países del planeta.